Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, AC Médicos Unidos por México. Doctor, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Alberto, igualmente. Pues la situación, ya viéndolo en perspectiva, ya va a terminar este sexenio. Lejísimos estamos de Dinamarca. Esto raya en la broma, pero broma de mal gusto, doctor Eduardo Antonio, sino es que raya en la locura. O sea, no solamente no estamos como Dinamarca, no estamos mejor que Dinamarca, sino que el sector salud, ¿cómo se encuentra, doctor? Pues nos ha tocado así de que ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco y el coco nos alcanzó. Nos hemos pasado un sexenio de ocurrencias, de malos manejos, de mala administración, de promesas incumplidas en todos los niveles de la atención de la salud. A nivel hospitalario sigue el desabasto, siguen cirugías diferidas, situaciones que se ofrecían anteriormente como trasplantes de riñón, como manejo para cáncer en pacientes pediátricos y en adultos, pues se han dejado de hacer, se han diferido importantemente. Y ya no digamos la medicina de todos los días con recetas que no se han cubierto en su totalidad, sobre todo de padecimientos crónicos como la diabetes, la hipertensión, el asma infantil, y bueno, pues todo un caos. Y si hablamos de la prevención, todavía existe, la OMS acaba de dar un reporte que hay casi 330,000 niños en México que no tienen una sola vacuna. 330,000 niños que no tienen una sola vacuna. O sea, esto está absolutamente en el desastre total, pero todavía hay gente que dice, no estamos tan mal, doctor. Todavía hay gente que dice, pues es que era cuestión del pasado. O sea, el discurso oficial tiene influencia directa en los derechohabientes y no reconocen este trato tan malo que tenemos en el sector salud, doctor. Yo creo que en el corto tiempo, ya no hablamos del largo tiempo, en el corto tiempo tenemos un gran desfase. Teníamos un seguro popular que cubría las necesidades sobre todo de personas sin dinero, que se les atendía, no derechohabientes, sobre todo en gastos catastróficos. Háblese tratamiento de cáncer, diálisis peritoneal o trasplante, trasplantes de otro tipo, incluyendo de corazón, atención de quemados, etcétera. Y ahora, además, éramos, hasta antes de este gobierno, un ejemplo de inmunizaciones en la población infantil y en la tercera edad. Esto ahora estamos muy lejos de que sea así. Hemos caído varios peldaños, ya hasta no sé, porque vamos cayendo semana con semana según reportes de la Oficina Panamericana de la Salud. Y creo que es un sexenio de muchas promesas, pocas realidades, mucho engaño, ocultar cifras, manipular datos y finalmente, pues la salud de los mexicanos en deterioro, con disminución de la expectativa de vida, con algunas muertes que no deberían de haber sucedido, que sucedieron por falta de medicamentos o por falta de atención. Y ya no digamos el mal manejo de la pandemia del COVID, que eso ya es otra cosa que la historia tendrá mucho que contar. Es que vamos a darle la bienvenida, doctor Eduardo Antonio, al doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Gracias, doctor Alejandro, por estar con nosotros. Esto, digamos, no en otro país, en el nuestro, en otra época, fuera una situación de denuncia, pero a gran escala, doctor Alejandro, pero la gente parece que incluso hasta están muriendo en el sector y no se dan cuenta del mal manejo. ¿Realmente estamos tan mal, doctor Alejandro Sánchez, o a veces se exagera? ¿Cómo ves? Alberto, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio, al doctor Eduardo también. Mira, es un problema delicado la cuestión del servicio de salud en el país.
Eh, Vamos a tomar como ejemplo el IMSS. El IMSS yo creo que es el donde está ahorita recayendo más la carga. Del 2018 para acá, por ejemplo, para hasta el 2022, se han, por ejemplo, disminuido en 46% el número de consultas que ha podido realizar el IMSS. Como hablaban hace un momento, al desaparecer como sea, el seguro popular, que era perfectible, no era perfecto, pero sí era mejorable, y instaurar el INSABI, que fue un completo fracaso, a final de cuentas, ahora se le pone toda la carga al IMSS Bienestar. Esto, a final de cuentas, nos trae un gran problema porque tenemos toda la salud, digamos, apedreando o cargando la mano sobre el IMSS, o sea, sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y obviamente eso por un lado, por otro lado, el manejo del presupuesto donde ha habido subejercicios y finalmente este dinero se regresa al gobierno para ser utilizado para otras cosas, pero justo el subejercicio, o ellos lo llaman ahorro, que finalmente completamente malentendido, ya que finalmente hay muchas carencias en el sistema de salud, simplemente desde la infraestructura de los nuevos hospitales hasta la cuestión de medicamentos. Hay que recordar la reciente creación de la megafarmacia, que realmente no ha atendido muchas recetas y además es absurdo la logística que se tiene para la distribución de las mismas. La compra de medicamentos fue otra cosa que se usa al sector salud. Y te digo, ha sido una tormenta perfecta ya con la pandemia y con todas las, con todas las digamos, enfermedades, comorbilidades que existen, como diabetes, hipertensión, obesidad, para que finalmente lleguemos al punto donde estamos, ¿no? O sea, estamos bastante mal. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Alejandro, doctor Eduardo. Para continuar con este tema, quiero que nos aboquemos en medicamentos y en vacunas. Pero vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este debate. Ya está con nosotros también Sonia López, directora general de Pan American Clinical Research. Gracias, Sonia. Voy contigo, Sonia. A veces, incluso muchos periodistas, muy buena tarde, muchos periodistas dicen que algunos medios de comunicación, algunos expertos, algunos especialistas como ustedes exageran en cuanto al deterioro del sector salud. ¿Es exagerado? O sea, ¿realmente estamos viéndolo desde una visión partidista o antioficialismo de Morena? ¿O cómo lo ves, Sonia? No, pues, o sea, hablamos desde el día a día, hablamos desde lo que vemos en las instituciones, hablamos desde lo que nos comentan los pacientes, desde lo que los pacientes hablan con nosotros y lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Si bien el sistema de salud en la pandemia se puso de manifiesto que tenía muchas carencias, muchas de ellas se pudieron haber solventado, pero otras las seguimos viendo todos los días. Claro ejemplo de esto es las coberturas de vacunación, ¿no? Exactamente. Vamos a abocarnos a los medicamentos, doctor Eduardo Antonio. ¿Cómo está funcionando en estos momentos la famosísima megafarmacia? ¿Cuál era el proyecto que presentó el presidente? Es un gran almacén que va a tener todos los medicamentos que requiere el país e inmediatamente se requieran alguna clínica, lo van a mandar. ¿Cuántas recetas se han expedido, se han cubierto en esta megafarmacia que nos salió por ahí de los 2.200 millones de pesos? Bueno, primero quiero decir que durante todo este sexenio ha habido un gran desabasto de medicamentos. El gobierno de México se peleó con los distribuidores de medicamentos, incluso desaparecieron laboratorios nacionales por ese pleito, y claro que hubo desabasto. Se argumentó, como en todo este gobierno ha sucedido, una supuesta corrupción, que no hay demandas, no hay gente presa por el tipo de corrupción. Y el resultado es un mal manejo de los medicamentos, falta de compras. Se intentó también por parte del gobierno comprar a través de la OMS, lo cual parece risible, pero así fue. Y ante tanta cosa, pues creo que hemos estado viviendo una serie de ocurrencias, pensando que con el poder que tiene el Ejecutivo,
se van a lograr cosas que se necesita hacer por expertos, por gente que tenga experiencia en el manejo de los medicamentos, con la gestión de los medicamentos, desde tomar en cuenta la fecha de caducidad, etcétera. Recordemos que hablando de medicamentos y de vacunas, ha habido medicamentos y vacunas que se han caducado simplemente porque la gente que está al mando en la responsabilidad de esto no tiene la menor idea. Entonces, hay presupuesto, no se ha ejercido ese presupuesto, y ahora la idea de la megafarmacia, que parece ser que nadie orienta al presidente, de que eso es una tontería. Es una tontería concentrar, si es que se pudiera, los medicamentos, lo cual resulta bastante impráctico en un México tan extenso, tan variado, tan distante de otros sitios de concentración. Entonces, bastante difícil creer que iba a haber una distribución de los medicamentos en el tiempo prudente para las necesidades de su consumo. Y bueno, pues todo ha sido un caos. Ni hay medicamentos, ni se surten las recetas, las bodegas están vacías y solamente, como de costumbre, hemos hecho un gasto sin sentido, que no resuelve problema. Y claro, pues así es muy fácil gastar el dinero que no es de uno. Doctor Alejandro Sánchez, ¿cómo ves esto de la megafarmacia? ¿Es realmente una mala ocurrencia? ¿Es una mala broma? ¿Es demagogia? ¿Es politiquería? ¿La gente así lo está percibiendo? ¿O hay las voces que dicen que se exagera para criticar al gobierno actual? No, mira, para mí es una mala ocurrencia, que a final de cuentas a lo que a final apelan es como al sentido común de la gente, que no tiene conocimientos de lo que se trata, pues mover un medicamento. De entrada, que todo el sistema de compras se modificó de tal manera que los procesos de licitación al sacar a la industria privada, pues ahora los tiene que hacer el gobierno, y comprar medicinas no es como comprar lápices. Entonces, de entrada, por ejemplo, una megafarmacia que dudo que tenga, por ejemplo, para muchos de los medicamentos que se requiere una cadena de frío, pongamos de ejemplo las vacunas, por ejemplo, simplemente las vacunas de COVID que requieren una ultracongelación de menos 20 grados, pues es un gasto y una inversión muy grande, absurda, tener que comprar ahora ultracongeladores para guardar muchos medicamentos a esta temperatura, y luego esa cadena de frío posiblemente romperse cuando a final de cuentas tengas que transportarlos al norte o muy al sur del país. Entonces, por eso las empresas hacían bien su trabajo en el sentido de, bueno, primero verificar que toda esa cadena de frío no se rompiera en el proceso de importación, y luego llevarlo lo antes posible al lugar donde se requiere para que ahí se mantuviera en la cadena de frío y pasara lo menos posible en algún almacén, como ahora es lo que está pasando, ¿no? Y para los otros medicamentos igual, o sea, es muy complejo tener todo centralizado. De hecho, pues gran parte de lo que ha sido el avance en la democracia ha sido tratar de descentralizar al país, ¿no? Entonces, incluso las incongruencias que han surgido dentro de este gobierno, ¿no? Han querido descentralizar las secretarías de diferentes cosas, moviéndolas a otros estados, pero quieren centralizar ahora la medicina. Es completamente absurdo. Entonces, para mí, simplemente no solamente es un problema de logística, es un problema, como dice un poquito de política, demagogia, y que a final de cuentas el problema es que el precio lo pagan los derechohabientes del sector salud y la gente que está enferma, que no recibe la atención en tiempo y forma. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos después de 2 minutos, Sonia, para que nos hables del tema que tocaste. O sea, son medicamentos, las vacunas. Hay un gran sector de niños que no tiene el cuadro básico. ¿Eso es real? Eso es un escándalo. Pero volvemos en 2 minutos. Gracias a los tres. Regresamos. Muchísimas gracias. A debate, ¿qué tan cerca está Dinamarca de nuestro sistema de salud? Entonces, Sonia López, ya nos hablabas tú de la vacunación. Resulta que una investigación periodística de Nayeli Roldán de Animal Político descubrió que el gobierno actual gastó 24% más en medicamentos que el último año de Enrique Peña Nieto, pero compró menos dosis.
Y entonces dejó a muchos niños sin la protección de hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo, sarampión, todas las enfermedades que son prevenibles con vacunas. ¿Esto es real? Esto es un escándalo, Sonia, pero ¿es real? Pues es real, y analizando, yéndome como experta, o sea, como especialista en salud pública, a las cifras. La encuesta nacional de salud 2022 nos dice que los niños menores de 5 años tienen las coberturas bajas, por ejemplo, en BCG, que es tuberculosis, hepatitis B, la pentavalente, hexavalente, la neumococo, rotavirus triple viral. La BCG, 78% de cobertura. Hepatitis B, 65%. Pentavalente, 69%. Hexavalente, 88%. Neumococo, 81%. Rotavirus, 61%, lo cual es un escándalo. Todas nuestras coberturas están por debajo del 90%. ¿Cuál es la recomendación? Que todos los niños estén vacunados. Que todos los niños estén vacunados. En los menores de 5 años, y vemos todavía mucho más disminución de la cobertura, por ejemplo, en adolescentes, contra VPH, 43%, hepatitis B, 31%, tétanos y la doble viral, un 38%, un 32%. Esas coberturas son tremendas. ¿Cuál es el riesgo de tener coberturas tan bajas? La reintroducción de enfermedades, como estamos viendo brotes de sarampión, la reintroducción de enfermedades que habían sido controladas y algunas eliminadas. Recordar que la única enfermedad que está erradicada es la viruela en el mundo, el resto están controladas, y que hemos logrado eliminar desde hace muchos años, y que estamos pues con estas coberturas que son reales. Los riesgos de reintroducción de enfermedades, los riesgos de niños no vacunados o con esquemas incompletos, que tienen mucho más riesgo de enfermarse e incluso hasta de poder morir por no tener las vacunas, ¿no? Entonces ya la ENSANUD lo decía el año pasado que se liberó, ya lo dice el reportaje que hicieron. Estoy viendo lo de la megafarmacia. La megafarmacia sacaron un desplegado de que han surtido 60 recetas, entonces una inversión de semejante tamaño para surtir 60 recetas, pues es de vergüenza, es de vergüenza. Eduardo Antonio, ¿qué pasa con este rebrote de sarampión? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Está dejando de vacunar a sus hijos o está yendo a las farmacias a comprar estas vacunas, si es que se puede? ¿Qué están haciendo ante este escándalo del que, pues bueno, parece que no le impacta a la demagogia y al discurso del presidente? Aquí hay varias cosas que están incluidas. Primero, voy a corregir la cifra. La UNICEF está reportando que en México hay 316,830 niños no vacunados. Si comparamos con Venezuela, que tiene 120,000, con Argentina 112 y con Colombia 72,000, realmente estamos muy por encima. Y quiero decir que con respecto al sarampión, ya estamos teniendo brotes de sarampión. El problema es que si no se vacuna a la población susceptible, van a seguir apareciendo brotes de sarampión que incluso pueden llegar a producir la muerte. No solamente el sarampión es preocupante, porque antes de este gobierno teníamos una cobertura de las vacunas conocidas y aplicables del 90% y para arriba. Y sin embargo, se vacunaban otras vacunas que ni siquiera están contempladas actualmente, como las vacunas del virus del papiloma humano. Y luego, ¿qué decir de lo más reciente, la vacunación del COVID? Ya ni siquiera se habla de vacunación del COVID. Nos quieren dar vacunas patito, que no son reconocidas científicamente por los organismos científicos, y el mexicano tiene que gastar en una vacuna que mientras esté circulando el virus va a seguir mutando. Nos deberíamos de preguntar, la población de menor de 15 años, ¿qué pasó? ¿Se vacunó? ¿No se vacunó? ¿Se puso una vacuna, dos? Y ya no digamos los niños
menores de 5 años que también se contagian y que también contagian, y tal parece que si tomamos nada más el tema del COVID, es un relajo brutal, simplemente pues porque no hay dinero, no hay conocimiento, no hay administración y ni siquiera la gente se da cuenta de ello. Tiene que gastar de su bolsillo, que es una tristeza. Doctor Alejandro Sánchez, el tema de las vacunas, necesitamos una voz que hable bien de la administración. Hay elementos para poder hablar bien, porque dice el presidente, soy el segundo mandatario con mayor aprobación. Eso a lo mejor es cierto, pero ¿y estos escándalos no impactan en sus decisiones, doctor Alejandro? Pues mira, el tema de las vacunas es muy delicado porque, tratando de encontrar algunos elementos suavizantes del problema, en realidad el México tenía en los 90 uno de los mejores programas de vacunación de toda Latinoamérica, de los mejores en cuanto a programa de vacunación. Las coberturas incluso no se alcanzaban, pero teníamos lo suficiente para lograr la inmunidad grupal en muchas enfermedades. Por lo Birmex era que ahorita estábamos viendo imágenes en la pantalla de ahora de la farmacia de bienestar, que ahora ya recordamos de Birmex. Birmex es una empresa para esta parte a la que se dedicaba a producir las vacunas en México. Y más o menos desde el gobierno de Fox se tomó la decisión, una decisión más desde el punto de vista económico, de comprar vacunas en el extranjero, y eso que salían mucho más baratas, independientemente de la calidad, que tampoco necesariamente era la mejor, ¿no? Entonces, pues, realmente se trató de sacar un problema económico, tratando de traer vacunas más baratas de la India o de China, pero tampoco los países se dieron abasto ni cumplen todos los estándares de calidad que se requieren para hacer una vacuna. Y Birmex, pues ahora se ha retomado un poco con el tema de la vacuna de COVID. Pero tomemos ese ejemplo como para dimensionar al público el problema que podemos tener con la vacunación. Y esto es que de nada sirve que finalmente lleguen las vacunas a cuentagotas, porque una de las grandes, claves en la vacunación es hacerlo de manera masiva y sincrónica. De nada sirve que podríamos llegar en un año completo al 65% de cobertura en la población para una vacuna determinada o para una enfermedad determinada, y no se pone todo el 65% en 1 o 2 semanas, que para eso son las vacunas, para eso son las campañas de vacunación. Y por lo tanto, aunque tengamos en las farmacias de manera particular la vacuna bivalente o la vacuna monovalente, la más reciente, para protegernos de las variantes que están circulando en el país y en el mundo, ahorita, por ejemplo, de nada sirve porque lo va haciendo la gente, se va a ir vacunando. Conforme ellos puedan adquirir la vacuna, los porcentajes van a ser muy pobres, porque llegamos a final del año con una cobertura, digamos, del 50, 60 o 70%, no importa, porque no se hizo toda en una misma época, en una misma de tiempo, de tal manera que la enfermedad solamente brincó de persona en persona hasta que realmente la vacunación pueda haber alcanzado incluso después de haber presentado ya la enfermedad. Entonces, las vacunas realmente son un buen ejemplo de cómo se ha hecho una mala administración. Dinero ha habido y se ha usado encontrar vacunas mucho menos efectivas porque no tienen evidencias para eso. Y finalmente, para otras cosas como ese acción y todo, pues no vemos los brotes constantemente que han aparecido de enfermedades que ya estaban controladas y que aparecen y resurgen porque no se para esta vacunación y tenemos mucho población vulnerable que no ha recibido estas vacunas. Sonia López, nos quedan 30 segundos. ¿Qué le va a quedar a la próxima presidenta del oficialismo o de la oposición? ¿A qué se va a enfrentar en 30 segundos? A un gran reto en salud, en cuanto a compra, gestión, distribución, en llegar a toda la población, en tener el número adecuado de recursos humanos, recursos financieros y infraestructura. No, pues las ocurrencias tienen su costo y apenas lo vamos a empezar a ver a partir del 1 de octubre con la nueva administración. Doctor Alejandro Sánchez, doctora Sonia López, doctor Eduardo Antonio, gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos. Dinamarca, más lejos que nunca. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a todos.